Anem a començar ara la sessió de revisió de dossiers amb Mar Hernández Malota. Encetem en la seva participació una col·laboració amb el màster de disseny i il·lustració de la Universitat Politècnica de València, que ens fa molta il·lusió. I a més, clar, també fa especial il·lusió perquè és Mar, que és molt companya i molt pròxima al festival, i no només això, sinó que ha tingut la generositat de recollir tots els dossiers que han arribat a la convocatòria i en comptes de fer una xicoteta selecció i revisar-ne només 2 o 3, ha preparat un format un poc diferent que pot ser, que serà molt enriquidor i que segur que aprendrem totes molt. Mar, quan vulguis. Voy a comenzar dando las gracias a Baba Camo y también al máster de diseño e ilustración por haberme invitado a dar esta charla sobre dosieres y a hacer esta revisión sobre los portfolios. Y bueno, también daros las gracias a todas vosotras y a todos vosotros por haber enviado vuestros dosieres y también por estar aquí esta tarde. Y bueno, para mí ha sido una oportunidad muy interesante el haber podido revisar vuestros trabajos. He descubierto ilustradores e ilustradoras que no conocía y eso siempre es algo que disfruto mucho, entonces por ahí también daros las gracias. Y bueno, contaros un poco lo que llevo preparado para esta tarde. En primer lugar, lo que vamos a hacer es revisar algunos aspectos que he ido encontrando en los dosieres que habéis enviado y ponerlos en común para que los analicemos, para que los comentemos. Y luego también he preparado una segunda presentación, que es una especie de debate, para que hablemos sobre cuestiones que nos interesan a la hora de buscar trabajo, qué inquietudes tenemos, qué miedos. Me gustaría que pusiéramos todo eso también en común, si os parece bien. Bien, antes de comenzar con los contenidos, también comentaros que para mí la comunicación esta en la que yo hablo y vosotros escucháis tan unidireccional, pues no me parece tan interesante como esta otra comunicación que se da de manera más horizontal en la que todos participamos. Con esto quiero decir que si en algún momento dado de la charla queréis intervenir porque pensáis que podéis aportar algo interesante o queréis simplemente preguntar o necesitáis que aclare cualquier cosa, sentiros libres de levantar la mano en cualquier momento y pedirme que amplíe una información o que lo explique de mejor manera. ¿De acuerdo? A mí me apetece que participéis, que sea una charla participativa, porque seguramente de esa manera la vamos a enriquecer más y va a quedar todo como más claro y bueno, le vais a aportar valor vosotras también con vuestras intervenciones. ¿De acuerdo? Bueno, voy a hacer una pequeña presentación para la gente que no me conozca. Mi nombre es Mar, soy ilustradora, me dedico desde hace unos 18 años a ilustrar, a dibujar, bueno, pues un poco como todos y todas las que estamos aquí. Supongo que es algo que hemos hecho toda la vida, pero yo llevo pagando de alguna manera mis facturas con mi trabajo como ilustradora desde hace 18 años. También soy docente, también llevo como más de 15 años dando clases. La docencia es algo que me encanta, que me gusta mucho porque me hace crecer como persona, me enriquece ese contacto con los estudiantes, con las personas, es algo muy nutritivo. Y bueno, mi relación con los portfolios, pues por un lado está el hecho de que yo como profesional he tenido que mandar un montón de portfolios a lo largo de mi carrera y entonces pues ahí vas aprendiendo cosas. De hecho, lo que voy a hacer también un poco pues es compartir esas cosas que yo he aprendido a lo largo de los años, ¿no? Pues cosas que he hecho bien o cosas que no he hecho tan bien. Y entonces, bueno, pues venimos aquí a hablar de ellas. También mi relación con el portfolio es que muchos sabéis que doy el seminario de portfolio en el máster de diseño e ilustración de la Universidad Politécnica de Valencia. Y entonces, pues bueno, llevo ya unos años impartiendo esta materia y analizando un poco pues, todo este tema de cómo mostrar nuestro trabajo, cómo hacerlo de la mejor manera posible. Bien, quizás la primera pregunta que nos podemos hacer, ¿no?, cuando vamos a preparar un dossier es ¿por qué necesito yo un dossier, ¿no?, de mis trabajos? ¿Para qué me sirve esto de tener un dossier? Y bueno, la respuesta es sencilla, ¿no?, porque de alguna manera lo que tengo que conseguir es hacer llegar mi trabajo a determinadas personas con las que quiero colaborar, ¿verdad?
Como sabéis, no es la única manera de mostrar nuestro trabajo, el dossier no es la única manera. Podemos hacerlo también mostrándolo en redes, ¿verdad? Probablemente lo hagamos también, no son excluyentes, podemos hacerlo de muchas maneras diferentes. Pero fijaros que en el contexto actual en el que nos encontramos, donde las redes sociales cada día parece que funcionan peor, ¿verdad? Que cuesta más llegar a determinadas personas, ¿no? Pues quizás el dossier y el hecho de enviarlo directamente por email o llevarlo a una feria y mostrarlo, pues yo creo que de repente como que cobra más, no sé si más sentido, pero que me parece como una herramienta bastante eficaz. ¿De acuerdo? No sé si tenéis esa percepción vosotras también, de que las redes no sabemos muy bien si están funcionando, si finalmente eso lo ve alguien al que le puede interesar, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esa es la pertinencia, ¿no?, que puede tener ese dossier, ¿no?, de trabajos. ¿Qué tipologías de dossier existen? Pues analizando un poco las diferentes circunstancias en las que podamos necesitar este tipo de documentos, a mí se me ocurre que podríamos tener, por un lado, los dossieres específicos que van dirigidos a un contexto concreto. ¿Esto qué quiere decir? Pues los ilustradores y las ilustradoras, afortunadamente, tenemos un trabajo que puede llegar a funcionar en diferentes ámbitos, ¿verdad? Eso es algo que a mí personalmente me resulta interesante por cómo es mi trabajo también, que trato de que sea flexible, que se pueda adaptar. Entonces, tenemos ámbitos como el de la ilustración infantil, el de la ilustración para prensa, ilustración científica, ilustración para producto, también la ilustración audiovisual, ¿no?, haciendo pues, cortos, películas. La ilustración textil también, que sería como una subcategoría de la ilustración de producto. Entonces, ahí hay como un abanico muy grande de contextos donde nos podemos dirigir. ¿Y cómo lo haríamos? Pues lo haríamos con dosieres específicos, ¿no? Siempre que trato de mandar mi trabajo a un contexto concreto, selecciono la tipología de trabajos que incluyo para que puedan ser de interés a la persona que lo recibe. Si yo lo que quiero es hacer ilustración infantil, pues quizás no tiene mucho sentido incorporar imágenes que tengan que ver con la ilustración textil, como rapports, patrones que se repiten, porque a lo mejor pues, no llegan a ser de interés para la persona que va a recibir el dossier. Entonces, este sería como una tipología de dossier, ¿no? El dossier específico que va dirigido a un sector en concreto. Si nuestro trabajo es versátil, si tenemos la capacidad de trabajar en diferentes ámbitos, haré diferentes dosieres para cada ámbito. Mi trabajo es un poco así, a mí me gusta trabajar en diferentes contextos y entonces cuando preparo uno de los dosieres los hago específicos. También mi trabajo es así porque trato de que lo sea, me gusta que sea lo suficientemente flexible como para que se adapte a un público más infantil, luego también a un público más adulto si quiero hacer prensa. Entonces, bueno, cada uno ha de decidir también qué es lo que le gusta, dónde se siente más a gusto y ir tomando decisiones a lo largo de su carrera. Especializarse en un sector solo está muy bien también, ¿no? Me parece como que también es muy interesante aquellos ilustradores e ilustradoras que se especializan, ¿no?, en un sector y desarrollan toda su carrera en ese sector. Bien, luego tendríamos otros dosieres que serían dosieres más generalistas en los que incorporamos pues, trabajos de diversa índole. ¿Dónde tendrían sentido esos dosieres más generalistas? ¿Me podríais decir vosotros? ¿Dónde enviaríamos ese tipo de dosier en el que incorporamos trabajos muy diversos? ¿Dónde? ¿A una agencia? ¿A una agencia? ¿Quién ha contestado? No. A una agencia. ¿A una agencia de representación, por ejemplo? Si lo que estamos haciendo es buscar un agente de representación, sabéis que hay agencias que tienen también clientes muy diversos. Entonces, a esa agencia que trabaja con diversidad de clientes le mandamos un dossier generalista donde incluimos todo tipo de trabajos. Otro contexto también podría ser una agencia de publicidad, ¿no?, una agencia de medios, porque las agencias de publicidad también trabajan, pues un día hacen un packaging, otro día hacen un catálogo de moda. Entonces, como tienen proyectos muy diversos, podríamos mandarles un dossier más de este tipo generalista, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos, por último,
los dosieres de proyecto. Esto es, cuando yo tengo un proyecto, por ejemplo, un proyecto editorial, un libro en el que estoy trabajando, y lo que quiero es mandarlo a una editorial para ver si están interesados y lo quieren publicar. ¿De acuerdo? Entonces, ahí prepararíamos un dossier de proyecto que tendría una estructura un poco diferente a la que tienen los dosieres anteriores, ¿de acuerdo? Porque la intención sería pues, contar cómo es ese libro, ¿no? Yo alguna vez, cuando estuve moviendo mi proyecto de Mi Piojo y yo, preparé un dossier para este proyecto y recuerdo pues, que incluí como una pequeña sinopsis de en qué consistía un poco el libro, la temática, luego incluí unas páginas terminadas, ya coloreadas, después toda una parte de bocetos, de aquellas páginas que no estaban terminadas, pero ya estaban encajadas o estaban ya esbozadas, y luego incluí también el texto del autor, que era algo que teníamos, ¿no? Entonces, eso es un poco yo lo que le mandaba a las editoriales para ver si estaban interesadas en el proyecto. ¿De acuerdo? Y esto es como otra tipología de dossier que para el mundo del, por ejemplo, editorial es muy común. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a ir hablando de cuestiones ya más técnicas de los dosieres y voy a ir mostrando también algunos ejemplos de los dosieres que habéis enviado. ¿De acuerdo? Vamos a hablar del formato. Bueno, en los dosieres que he recibido, pues había diversidad de formatos. La gran mayoría de ellos tenían un formato apaisado, con diferentes proporciones, y luego había algunos peculiares que, por ejemplo, había algunos también verticales y algunos un poco más peculiares. Recibí uno, por ejemplo, que era una sola página, que estaba un poco pensado como para scrollar, que me pareció como muy original, pero no sé hasta qué punto los formatos verticales o así de scroll pueden llegar a ser prácticos para la gente que recibe los portfolios. Tenéis que pensar en qué dispositivo, en qué medio, de qué forma va a visualizar la persona que lo recibe ese PDF. Yo, como los recibí en formato digital para ver en pantalla, pues lo ideal es que sean de un formato apaisado, como estos que veis aquí. ¿De acuerdo? Si el dossier, en lugar de mandarlo por email, lo vamos a llevar a una feria impreso, pues ahí tenemos más libertad. Dependiendo de la carpeta que llevemos, pues ahí igual puede ser vertical. Pero si es para pantalla, pues lo aconsejable es que optimicemos el formato, porque teniendo un formato horizontal nos va a permitir maquetarlo y aprovechar bien el espacio. Este es otro dossier que recibí, este es horizontal también, pero creo que se nos va un poquito es demasiado horizontal. Quizás yo ahí lo habría partido. No sé si quizás era un error de exportación, que se exportó en pliegos en lugar de en páginas, pero yo creo que veríamos mejor todos los detalles que tienen las imágenes si fuese la mitad del formato, ¿no? Este, por ejemplo, que también estaba muy interesante, pues eran páginas verticales. Me daba la sensación de que este dossier estaba maquetado y pensado para ser impreso, incluso maquetado como a doble página, ¿no? Puede ser que tengamos un archivo para imprimir y que luego querramos utilizarlo también o aprovecharlo para mandar en digital. Yo os aconsejaría que hicierais formatos diferentes para imprimir y para mandar por email, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a los contenidos, portada. Algo importante es que el dossier tenga portada, ¿de acuerdo? Porque de alguna manera es la presentación, ¿no? de lo que va a ver la persona que lo recibe. Además, la portada me parece como que es una página muy importante. Entonces, es la primera cosa que va a ver la persona que lo recibe, con lo cual es el primer impacto. Yo aconsejaría que tuviese una ilustración, que tuviese ya una imagen y que nuestro nombre fuera bien legible y grande. Pensad también que cuando los editores o los directores de arte guardan estos archivos en carpetas, también a veces hay una pequeña previsualización del PDF en imagen pequeñita. Entonces, pues si ya pueden ver o intuir un poco el trabajo, pues es como más fácil de localizar, ¿no? Entonces, bueno, esas son cosas a tener en cuenta a la hora de pensar en cómo va a ser nuestra portada. Bien, cuestiones relativas al diseño. El diseño es una herramienta que nos va a servir para ordenar pues, todos los elementos gráficos que va a haber ahí en
en el dossier. El diseño, además, lo que nos permite es decirle a la persona que lo recibe qué es lo que queremos que vea antes, qué es lo que queremos que vea después, qué es lo que nos parece importante, que no se le puede pasar, qué información está ahí, pero es menos importante. O sea, el diseño es lo que nos va a permitir guiar a la persona que lo recibe. Entonces, hay que cuidarlo porque va a hacer que se lea mejor y es algo importante. Las ilustraciones, ya que se trata de un dossier de ilustración, pues deben ser las protagonistas. Y entonces, de alguna manera, hay que evitar los elementos superfluos que no aporten información o que dificulten, de alguna manera, la lectura de las imágenes. ¿De acuerdo? He encontrado algún dossier en el que había pues, como muchos elementos, que era bonito, pero me parece que los elementos de diseño que estaban alrededor competían con las imágenes, ¿no? Pensad que cualquier cosa que haya en un mismo espacio visual se está interrelacionando. Si yo pongo una ilustración y al lado pongo elementos geométricos, todo eso empieza a interactuar, ¿no? Y la atención también, nosotros tenemos que leer esa página. Entonces es importante que pensemos en todo esto. Este es un buen ejemplo de cómo maquetar una página de un dossier, ¿no? La ilustración es la protagonista, y luego hay una serie de información que es pertinente, que es relevante, pero está como, pues como maquetada y diseñada de manera que ocupa el lugar que ha de ocupar, ¿no? Aquí a lo mejor lo primero que leeríamos o que veríamos es la imagen y luego ya podemos ampliar información y ver pues, un poco la técnica, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a la estructura, esto también es importante. Todas las páginas deben tener el mismo tamaño. Me he encontrado con algún dossier en el que una página era cuadrada, otra era alargada, otra era horizontal. Entonces, claro, esto de alguna manera lo que hace es como despistar. La persona que lo estaba visualizando es como que es un poco confuso, ¿no? No sabes muy bien qué está pasando. Entonces, como consejo, pues las páginas han de tener el mismo tamaño. Y luego algo muy importante es que el dossier debe tener una estructura general que se mantenga. A ver si consigo explicar esto bien. La estructura del dossier hay que diseñarla antes de meter los contenidos. Y esto pasa por tomar una serie de decisiones, ¿no? Yo me planteo, en este dossier va a haber texto, va a haber imágenes y pueden pasar varias cosas, que las imágenes sean verticales, que las imágenes sean horizontales, que las imágenes sean cuadradas también. Entonces, ¿qué estructura puede tener mi dossier para que todo eso tenga cabida ahí y esté todo organizado? Entonces, eso yo lo pienso antes de meter los contenidos y lo diseño, no sé si maquetáis con InDesign, la mayoría. Podemos hacer uso de las páginas maestras de InDesign como para marcar un poco, por ejemplo, los márgenes de mi documento. Los márgenes se tienen que mantener, tienen que ser siempre los mismos. El texto tiene que aparecer siempre en el mismo lugar, con el mismo cuerpo de letra, con el mismo color, ¿no? Por darle una estructura que es de alguna manera como los cimientos del documento, que luego yo voy a ir llenando de contenidos. Voy a poner algunos ejemplos a ver si así me explico mejor. Este es un buen ejemplo de un dossier que tiene estructura. Yo tengo esta página y cuando paso a la siguiente veis que hay cosas que permanecen en el mismo lugar, con el mismo color, con el mismo cuerpo de letra y esto de alguna manera facilita la lectura del dossier y conforme vamos avanzando en la lectura sabemos ya dónde podemos encontrar el título, dónde podemos encontrar la descripción y eso lo hace como más ágil y más ameno. Menos caótico también de alguna manera. Otro ejemplo de una buena composición sería este, es un poco más sencillo, pero se mantiene lo que he comentado. El texto está diagramado porque hay una negrita arriba y entonces eso se mantiene en todas las páginas de esa manera. ¿De acuerdo? La estructura no tiene por qué ser algo súper complejo, simplemente tener cuidado de que pues, haya elementos que siempre estén en el mismo lugar y que le vayan dando coherencia al archivo. Bien, voy a beber un poco de agua. Me voy a traer el vaso. Una pregunta, es que has puesto imágenes de bocetos. ¿Es imprescindible para un portafolio poner imágenes de bocetos o elementos previos antes de tal?
Pues depende. También algo que no he dicho y que es así es que sobre los portfolios no hay, digamos, como una metodología. Todo está muy abierto y cada dossier es diferente y no te podría contestar sí, es así, tiene que haber bocetos. No, depende a quién le vas a mandar el dossier, ¿no? Y para qué contexto, no sé de qué manera. También la relevancia de los bocetos. Si los bocetos tienen algún tipo de interés con respecto al proyecto, si tú estás trabajando en un libro y no lo tienes acabado, pero ya has hecho bocetos y te interesa que el editor vea ese trabajo, pues sí, tienen relevancia y están totalmente, pues tienen sentido, ¿no? Dentro del dossier. En otros casos quizás no tanto. Entonces la respuesta es esa, un poco. No sé si contesto. Esto es lo típico de... Uy, madre mía. Esto es lo típico que siempre te recomiendan, de 5 a 15 imágenes por tal. Entonces, claro, llega un momento que dices, ¿qué hago? ¿Pongo una imagen que me interesa de un buen trabajo o pongo un boceto? Entonces ahí entra un conflicto. Claro. Pero bueno, ya está. Muy bien. Vale, pues continuamos con las imágenes. Bien, sobre las imágenes, ¿cómo han de ser las imágenes? Pues bueno, tienen que tener buena calidad. Luego, un poco más adelante, si queréis, hablamos del tema de la compresión, porque bueno, he recibido algunos dosieres en los que se podía ver un poco el píxel de las imágenes, ¿no? Y eso pues probablemente sea un problema de compresión, y luego si queréis os explico un poco cómo comprimo yo mis dosieres, qué proceso sigo. Pero bueno, tenemos que tratar de que, aunque pese lo menos posible ese documento, las imágenes pues se vean bien y tengan la calidad que toca, ¿no? No estén muy comprimidas. Luego el tamaño ha de ser el adecuado con respecto a las imágenes, volvemos, ¿no? El tamaño de las imágenes ha de ser el adecuado. ¿Y cuál es el adecuado? Pues pensad, por ejemplo, si yo lo que estoy mostrando es una imagen muy detallada, que tiene muchos detalles, tiene matices, pues a lo mejor necesito que esa imagen sea grande para que se entienda bien. Luego hay otros trabajos en los que las imágenes son más sencillas, quizás, pues ahí pues con un tamaño quizás más pequeño se entiende bien la imagen. Y básicamente es eso, que se entienda. Hay que hacer un ejercicio también como de ponerse en el lugar de la persona que va a ver eso por primera vez. A veces nos pasa que nosotras conocemos muy bien nuestro trabajo, lo hemos dibujado, sabemos lo que hay, hemos tomado una serie de decisiones que ya tenemos incorporadas y las conocemos. Cuando le mandamos nuestro trabajo a alguien que no lo ha visto nunca, tiene que interpretar aquello. Y no podemos dar por supuesto que sabe lo que nosotras sabemos. Entonces el ejercicio es ese, es como un ejercicio de salirte de tu propio, ¿no? Coger perspectiva con respecto a nuestro trabajo y analizarlo como si lo viéramos por primera vez. Y entonces preguntarnos, ¿se está entendiendo lo que quiero contar? ¿Este proyecto se entiende? ¿Lo estoy mostrando de la mejor manera o es ambiguo? Ese es un ejercicio como que hay que hacer constantemente. El formato con respecto a las imágenes también es muy importante. Me he encontrado con algunos dosieres, con varios, en los que de repente se perdía el formato de los trabajos, ¿vale? Y, por ejemplo, aquí ocurre en la parte superior. Se intuye porque hay una pequeña sombra aquí, pero aquí en esta parte estamos perdiendo el formato de las imágenes, ¿no? Y eso hace que la lectura sea un poco confusa. Entonces, este mismo trabajo, quizás cuidando un poquito eso, ¿no? que veamos ese formato claramente, porque al final el formato es un elemento más que utilizamos a la hora de trabajar y interviene en la composición, ¿no? Dependiendo del formato, la composición, tomamos decisiones con respecto a la composición de las imágenes. Entonces, bueno, haciendo ese pequeño ajuste, quizás pues, poniendo las imágenes a caja y marcando mejor el formato, pues la página mejora un poquito. Bien, luego, volviendo un poco a lo que comentaba antes de cómo muestro, qué tamaño tienen que tener mis imágenes. Pues si tenemos imágenes muy detalladas, como es el caso de las que vemos aquí, porque son imágenes como muy ricas en detalles, muy ricas en texturas, con muchos elementos, ¿no? Que yo de repente recibo esto y quiero saber ahí qué hay dibujado, ¿no? Creo que la persona que lo ha dibujado y sabe lo que hay, pero yo quiero ver esos detalles, quiero ver esos matices, ¿no? Porque me suscitan interés. Entonces, pues de repente igual yo necesito ver esa imagen grande, ¿no? Y además creo que el impacto que esto genera, ¿no? Ver de repente una imagen grande como que es mucho mayor, ¿no? Y
Y sobre esto tenemos que reflexionar. Otra solución para esto podría ser esta otra. Y esta otra me parece también interesante porque lo que está añadiendo también es un poco de ritmo visual. Sobre el ritmo visual también hay que pensar. Si yo tengo un dossier en el que todas las imágenes son exactamente iguales a nivel de composición, ¿no? Todas las imágenes tienen el mismo tamaño, aparecen en el mismo lugar, pues igual se convierte en algo un poco monótono, ¿no? Entonces, tener imágenes de repente grandes, después otras más pequeñas, eso lo que va generando es como un ritmo, ¿no? en la visualización. Entonces, pues eso, yo creo que ese ritmo enriquece la visualización, la hace más amena y luego pues, lo podemos utilizar pues, a favor en post, ¿no? de mostrar mejor determinadas imágenes que tienen detalles que bueno, pues que está bien que las veamos así, más grandes. Bien, quería hablar también sobre las reiteraciones. Bueno, yo le he llamado reiteraciones, redundancias, no sabía muy bien cómo llamarles. Me refiero a esas páginas que nos encontramos en los dosieres en los que vemos como una imagen repetida 2 veces, que se entiende la intención, ¿no? En este caso, queremos mostrar el trabajo que hemos hecho nosotras y luego cómo se ha aplicado el trabajo dentro del contexto del proyecto, ¿verdad? ¿No? Una vez ya maquetado, con el texto que haya maquetado el diseñador o lo que sea. Se entiende la intención, pero claro, a mí lo que me llega es como 2 veces la misma imagen, a un tamaño muy similar, ¿verdad? Porque aunque hay un pequeño zoom en esta que vemos aquí, el tamaño es casi el mismo, ¿no? Entonces, yo creo que una mejor solución sería o bien poner, en este caso concreto, aprovechar todo el formato y hacer como una imagen más grande de todo el proyecto. Digo en este caso en concreto porque como el texto aquí no invade demasiado la ilustración, pues la ilustración se sigue percibiendo bien. O tal vez una solución también interesante, porque a este proyecto le pasa lo mismo, ¿no? Como que tiene muchísimos detalles, texturas, matices, que como que apetece verlos mejor. Otra solución sería poner el trabajo en grande, ¿no? Y luego hacer zooms, pero ya que sean zooms como más para entrar en los detalles, donde haya una diferencia de escala ya perceptible y grande. ¿De acuerdo? Entonces, creo que esto se podría solucionar mejor así. Bien, ¿cómo han de ser los textos? Los textos han de ser breves y concisos, sin erratas y bien maquetados. Breves y concisos, pues porque normalmente la gente que visualiza nuestros portfolios no les dedica mucho tiempo, por lo general, y luego porque bueno, pues se agradece, ¿no? que sean concisos, que vayan al grano y que... Luego, sin erratas, porque bueno, las erratas normalmente no suelen ser faltas de ortografía, suelen ser errores al picar, porque vamos rápido, pero sí que hay que tratar de evitarlos porque lo que buscamos es pues eso, transmitir profesionalidad. Y luego, pues bien maquetados. Bien maquetados significa pues, que haya jerarquías en el texto y que estén diseñados para que nos faciliten la lectura, ¿no? Bien, ¿qué información debemos incorporar en los proyectos? Esto es algo que supongo que os habéis preguntado más de una vez, ¿no? La descripción del proyecto creo que es algo evidente, ¿no? Tenemos que contar un poco qué es lo que estamos viendo, aunque también me he encontrado con algún dossier en los que no había texto explicativo, simplemente un pase de imágenes. Creo que una pequeña descripción sí o sí es necesaria. Luego, muchos de vosotras habéis puesto las técnicas. ¿Creéis que es relevante poner las técnicas? Esta es una pregunta que os lanzo. ¿Piensas que sí? ¿Pensáis que sí? ¿Perdón? Si usas varias, ¿crees que es interesante? Y el hecho de poner si es un proyecto personal o es un proyecto comercial, que lo habéis hecho mucho también, ¿pensáis que es algo relevante? Sí, puedes, no te oigo muy bien. ¿Podrías usar el micro? Gracias. Que yo creo que a lo mejor lo he puesto, no lo recuerdo, pero Sí. que a veces si un proyecto personal es muy chulo, el que no sea, en plan, si no sabes si es personal o comercial, puede quedar mejor. Sí. En plan, esto no se ha quedado en mi casa, sino que tampoco te digo que está por ahí expuesto, pero tú no lo sabes, simplemente ves lo que es el trabajo. Vale. Sí. Sí, no sé.
Yo, personalmente, si fuera editora y tuviera que hacer una selección, creo que este tipo de información, la técnica y si es personal o comercial, no me interesaría tanto, me fijaría más en el resultado. Pero bueno, en determinados proyectos quizás sí que sea muy relevante, porque si hemos trabajado con un cliente muy bueno, no lo sé, pues si queremos ponerlo. Y por darle, digamos, como una estructura, si lo ponemos en uno tenemos que ponerlo en todos, no lo sé, son cosas que uno tiene que pensar y valorar. Yo en el desarrollo de mi trabajo como ilustradora creo que nunca... Creo que la técnica que uso o si es creo que ese tipo de cosas no han sido muy relevantes, es lo que quería deciros. ¿Vale? O sea, como que no me suelen preguntar con qué los directores de arte o los editores, con qué técnica lo has hecho, no es algo... Yo creo que miran más el trabajo final, ¿no? El acabado, qué sensaciones nos transmite, si está bien resuelto. Pero bueno, no digo tampoco que no sea puede ser una información que podemos poner en los dosieres y no pasa nada. Bien, un buen ejemplo de cómo maquetar un texto. Por ejemplo, aquí vemos un texto bien diagramado. Vemos el título a un tamaño más grande, luego vemos un texto un poco más pequeño con otro cuerpo de letra en el que ya nos explica de qué se trata y la técnica, ¿verdad? Luego, además, este proyecto, este dossier, que tenía también como una especie de diagramación con símbolos, por colores, me pareció como muy original y muy bien planteado. ¿Vale? Otro ejemplo de dossier bien maquetado, de textos bien maquetados, por ejemplo, es más sencillo quizás. Sí, hay una pregunta, sí. Es que claro, aquí hay a ver, es una pregunta, tal vez es una tontería, pero ¿Vuelvo claro, atrás? ¿Es del anterior? No. Sí, es de lo anterior de qué poner de información del Sí. anterior, pero bueno, da igual. El tema es que, por ejemplo, yo es que, claro, he hecho Bellas Artes, entonces normalmente te piden una ficha técnica monumental, normalmente cuando haces una obra de tamaños, dimensiones, en todo. Todo esto para portafolio de ilustración recomiendas que lo eliminemos todo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en mi portafolio que mandé ponía las medidas de 23 por Sí. Todo esto lo recomiendas quitar, ¿no? A ver, yo creo que efectivamente eso que hacemos es un poco heredado de esto que comentas, ¿no? Como que en muchas ocasiones hemos hecho fichas en las que ponemos dimensiones y tal. Yo creo que en un dossier de ilustración no es tan relevante poner esa información. Para mí, personalmente, lo que me interesaría más es saber la idea con la que has trabajado y cómo la has resuelto. Luego, al final, las herramientas son eso, herramientas, ¿no? ¿Qué más da si es digital que si es analógico? Al final es qué me estás transmitiendo, cómo lo estás haciendo y qué es lo que estoy viendo, ¿no? Y creo que verdaderamente es lo que luego cuenta de cara a los clientes que deciden colaborar contigo. Bien, otro ejemplo de dossier bien maquetado. Se utiliza también como dónde se posicionan los textos, ¿no? Pues aquí pongo la tipología de proyecto y allí hago la descripción. Bueno, pues así de forma sencilla, pero muy bien maquetado. Bien, esto es algo que muy pocas personas han hecho y que me parece muy importante. Creo que debéis poner datos de contacto en cada una de las páginas del dossier. ¿Por qué? Por mi experiencia he visto que en muchas ocasiones los editores o los directores de arte, cuando hacen mood boards o cuando recogen ilustraciones para trabajar en determinados proyectos, lo que hacen es extraer páginas de los dosieres, ¿no? Pues me gusta esto, le hago una captura o me llevo esta página sola y la meto ahí en mi carpeta donde voy poniendo posibles ilustradores, ilustradoras con las que colaborar. Claro, si la página con la que les gusta, imaginaros que fuera esta, ¿no? Se la guardan, aquí no tienen manera luego de saber pues, quién es la ilustradora de este trabajo y cómo contactar con ella. Por eso sí que me parece muy interesante que en cada página busquéis un lugar donde poner el nombre y un email, quizás, de vuestro nombre y vuestro email. Y que eso aparezca en todas las páginas en el mismo lugar, en pequeñito, en un lugar pues, que no moleste mucho, tenéis que decidir cómo y dónde, pero que aparezca en todas las páginas. Por ejemplo, aquí está bien hecho, sí que aparece, y bueno, pues es una información que está ahí muy accesible. Bien, currículum, ¿qué pensáis? ¿Deberíamos incluir currículums en los dosieres? ¿Por ahí hacen así? No lo sé. ¿Qué pensáis? A ver.
Yo creo que sí, porque determinadas cosas son un valor añadido. Sí. Me explico, por ejemplo, a ver, ya no es poner de, pues yo estudié en la universidad de tal, pero por ejemplo, si explicas, pues yo ya he publicado no sé qué, en qué editoriales, no sé qué, ya está dando a entender que tú ya tienes una experiencia previa, no sé cómo decirlo, o sea, me explico, aunque tu proyecto sea muy bueno, tampoco sabes si la persona ha experimentado lo que es trabajar con una editorial o una campaña publicitaria tal. Entonces es un valor a cuenta tener de saber un poco el currículum, aunque sea por encima, de saber si eres un novato o saber si ya se te puede exigir, no sé qué, no sé cómo, no sé si me estás entendiendo. Sí, te entiendo. ¿Alguien más tiene una opinión diferente quizás? ¿Alguien? ¿Podrías usar el...? Que yo creo que no, porque creo que en el portfolio ya se tiene que ver, ¿no? Si tienes experiencia o no, o en qué proyectos has trabajado, creo que lo pondrías en el portfolio, ¿no? Sí. No sé. Sí, yo, a ver, pienso que no suelen mirar demasiado los currículums, pero es cierto que me he encontrado con currículums muy bien maquetados, como esto que veis en pantalla, que claro, te encuentras algo tan bien maquetado y tan bonito que, ¿cómo decir que no, que sácalo, ¿no? Pues no, está muy bien maquetado y es interesante. Pero es verdad que pienso que no le dedican mucho tiempo a leerlo. O sea, como que hay directores de arte y editores que lo que miran es el trabajo. Al final es lo que... Si el trabajo no es bueno, da igual los libros que hayas publicado, da igual... Si no les gusta el trabajo, si no les parece interesante... Luego lo podríamos poner quizás, ahora veremos un ejemplo, fuera del dossier, porque podemos poner links en el dossier, ¿no? Entonces una solución sería a lo mejor en la página de cierre, pues poner un link al currículum, ¿no? O facilitarle, muchos directores de arte o editores lo que hacen es ampliar luego información. Si un ilustrador o ilustradora les gusta, van ampliando la información porque en Internet hay muchas cosas también. Bueno, vais a poner vuestra web posiblemente, entonces sería otra manera. Bien, página de cierre. No todos los dosieres que habéis enviado tienen página de cierre y sí que es importante también que haya una página de cierre en la que de alguna manera también deis las gracias por el tiempo que han invertido en ver vuestro trabajo, en revisarlo. Y también es el momento de recordarles nuevamente vuestros datos de contacto y quizás poner ese link al currículum. Esta es una de las que habéis enviado, que me ha parecido como muy graciosa, muy simpática. Y muy inteligente también, por eso que os digo de que pues, hay un montón de links ahí para poder ampliar, para poder ver el currículum, el portfolio online y para recordar el email de contacto. ¿Vale? Creo que esto también es como un cierre, es como que te vas con buen sabor de boca, no sé, está bien. Bien, ¿qué características ha de tener ese archivo a nivel técnico, ¿no? El nombre ha de ser el adecuado, esto pues, es como de sentido común, ¿no? Pero si ponéis dossier trabajos o dossier comprimido, pues, y ese archivo se guarda en una carpeta, no, es un poco difícil saber de quién es, hay que abrirlo para ver de quién es. Entonces, pues eso, cuidad también el nombre, ¿no? Cuestiones como llamarle al archivo como tenéis que llamarle, ¿no? Por poner vuestro nombre y luego dossier de trabajos infantil o, no sé, un pequeño título que podáis saber de quién es y qué es lo que contiene. Y luego el archivo no puede ser muy pesado, sobre todo bueno, si lo vais a enviar por email, ¿de acuerdo? Yo creo que un dossier que tenga unas 20 páginas pues no debe pesar más de 6 megas, 7. Depende también del trabajo, porque hay ilustradores que tienen trabajos muy detallados, muy coloridos, entonces pues es difícil comprimirlos demasiado, pero sí que tenemos que tratar de que pese lo menos posible. O sea, pensad que si yo lo voy a enviar por email, si me envío un archivo de 20 megas y va a tardar unos minutos en descargar o no tarda tanto quizás, pero sí que va a tardar un rato y la persona que lo recibe va a tener el email ahí como descargando y esperando. Todo ese tipo de cosas ya de alguna manera están hablando de cómo trabajamos, ¿no? Están dando como una idea de cómo trabajamos, entonces hay que cuidarlas. Bien, yo lo que hago normalmente, para los que maquetéis con InDesign, yo suelo maquetar con InDesign, y entonces yo lo que hago no es exportar ya comprimido desde InDesign.
Yo maqueto mis dosieres con imágenes a alta, porque a veces incluso luego pues, los remaqueto y los imprimo, ¿no? Lo tengo ahí como tengo material preparado a alta por si en algún momento quiero imprimirlo. Y entonces lo que hago es lo exporto con calidad, como si lo fuera a imprimir, y lo comprimo con una plataforma que se llama I Love PDF, no sé si lo conocéis, que la verdad es que hace unas compresiones, I Love PDF, que hace unas compresiones muy buenas. Es que de todo lo que he probado es como lo que mejor me funciona y entonces lo suelo hacer así. Aquí tenéis un pequeño screenshot de los dosieres que habéis enviado. Entonces veo dosieres en los que aparece el nombre 2 veces, en los que pone comprimido, no sé qué, pues todo eso hay que evitarlo porque pues eso está transmitiendo un poco cómo cuidamos los archivos. Lo mismo cuando trabajamos con clientes, tenemos que cuidar el nombre de los archivos que enviamos, siempre es algo importante. Bien, ¿cómo envío yo este dossier, ¿no? Ya lo tengo, ya lo he maquetado, ya tiene el nombre que tiene que tener, el peso que tiene que tener, he cuidado de la estructura, las imágenes, los textos. ¿Cómo lo envío? Normalmente lo enviamos por email, ¿verdad? Y lo enviamos con un texto personal. También es algo de sentido común, pero a veces pasa que enviamos el archivo y ya está, ni un hola ni un nada, ¿no? Entonces, tenemos que elaborar un texto personal. Como consejo, ese texto personal ha de ir dirigido a la persona que queréis que lo reciba, ¿no? Y yo os aconsejaría que tratarais de parecer lo menos posible un spam. ¿Y cómo se hace esto? Pues en lugar de escribir el mismo email para todas las editoriales, tomaros un poquito de tiempo, ¿no? Investigad esa editorial. Yo, por ejemplo, lo que hago es, pues si la editorial me gusta por algo en concreto, a lo mejor hay un libro que han editado que me gusta especialmente, pues lo que hago es presentarme primero, ¿no? Y después decir, bueno, te mando este proyecto porque me gusta mucho vuestra línea editorial, he disfrutado mucho, me gusta especialmente este libro que publicasteis con este autor. O sea, tratad de que el email sea lo más personal posible. ¿De acuerdo? Porque eso denota pues, que habéis tomado un tiempo para que conocéis la editorial o que conocéis la revista a la que os dirigís, depende del tipo de dossier, que conocéis el proyecto que tienen y que verdaderamente estáis interesadas en trabajar con ellos. ¿De acuerdo? Yo creo que alguien que ve un email y le da la sensación de que ese email ha sido enviado a muchas personas, pierde el interés en ese email. ¿De acuerdo? Entonces, eso como pequeña estrategia para empezar así un poco con buen pie, ¿no? y que traten de haceros más caso. Bueno, y una vez que lo enviamos, ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, hay que esperar, ¿no? a que haya una contestación. No siempre hay contestación. Esto también es algo que quería que debatiéramos quizás o que me contéis un poco. Muchas veces enviamos dosieres y nadie contesta, ¿verdad? Y es un poco descorazonador, pero nos pasa a todas. Es algo. Además, yo con el tiempo me he dado cuenta de que el hecho de que no contesten no significa que no les haya gustado, ni significa que no vayan a trabajar con nosotras. De hecho, a mí me ha pasado de pues, enviar mi trabajo a determinadas personas y no obtener respuesta, y luego a los meses de repente pues, se ponen en contacto conmigo y me proponen un proyecto o un encargo de una ilustración para algo. ¿De acuerdo? Entonces, a veces esa falta de respuesta es porque estas personas suelen ir muy ocupadas, les escriben muchas personas. Entonces, no me parece nada bien, quiero decir, yo creo que deberían contestar y no sé, nosotros hemos hecho un esfuerzo y esas personas deberían también pues, tomarse un poquito el tiempo de contestar, pero no siempre es posible. Pero bueno, al fin y al cabo lo que quería transmitiros es que no, aunque es un poco descorazonador, que no os desaniméis y que es algo que pasa muy común y que no significa que no les haya gustado y que no tengan interés en el trabajo que estáis haciendo. ¿Vale? Bueno, esta es la primera parte de la charla. No sé si hasta aquí tenéis preguntas concretas de la parte de dosieres. Ahora sí. Vale. Quería preguntarte, porque todos los ejemplos que has puesto de dossier básicamente tiran muchísimo al diseño, entonces la maquetación a la hora de poner, por ejemplo, un fondo blanco queda mucho mejor.
pero yo, por ejemplo, uso colores muy terciarios, no tiro tanto al diseño. Si lo pongo con un color blanco es que básicamente te derrites las retinas, y he probado más soluciones como poner de fondo una ilustración o poner un color mucho más oscuro, pero es que acaba siendo demasiado estímulo visual o sigue siendo demasiado doloroso a la vista. Entonces, he tenido más de una vez un problema de enviar mis dosieres a agencias o editoriales o a cualquier lado, o no tengo respuesta. Básicamente me dicen siempre, no, es que no encaja tu rollo, no encaja tu nada. Y sé que hasta cierto punto se podría corregir si maquetara de otra manera, y no sé cómo sería con trabajos que se salen tanto del diseño y se salen tanto de ese equilibrio de formas que queda también en blancos, y son colores así como súper... Son pop, pero no son tan saturados como los que uso yo, supongo. Esta es mi pregunta. Pues claro, ahora me gustaría ver tu trabajo para poder opinar, porque claro, es un poco complicado darte algún consejo o decirte mi opinión si no conozco el trabajo. Quiero decir, es verdad que dependiendo del trabajo que tengamos, necesitamos maquetarlo de una manera u otra. Yo creo que ahí como que has dado en el clavo, ¿no? Pues tienes que buscar la manera de que tu trabajo en concreto, que es como es, que es súper personal, se entienda y funcione de la mejor manera en tu dossier. Y claro, ahí cada uno tiene que hacer pues, un poco ese análisis y tomar una serie de decisiones, pero necesitaría ver tu trabajo para ver, ¿no?, qué pasa o cómo lo podríamos hacer funcionar mejor. ¿De acuerdo? No sé. Porque no lo has enviado, ¿no?, a la revisión de dosieres. No, vale, no es ninguno de los que he visto. Vale. Aquí tengo otra pregunta. Sí. Por ejemplo, para comprimir el archivo InDesign, Sí. también he escuchado que está bien empaquetarlo y cuando te exporta el PDF puedes elegir si es a baja resolución. ¿Lo has probado así o porque al final el I Love PDF, o sea, es por las imágenes? Porque yo, por ejemplo, no hago ilustración, pero pongo fotografías que tienen mucha calidad. Entonces, ¿tú qué diferencias has visto? ¿O es que es un mejor para ti? Sí, yo lo he probado así también. Sabéis que InDesign tiene un método de exportación que pone el menor tamaño posible o algo así, ¿verdad? Entonces, muchas veces lo he hecho así y luego comparándolos con este otro método que te digo de exportarlo a alta y luego maquetarlo, o sea, comprimirlo, perdón, con I Love PDF, al comparar los archivos, el de I Love PDF pesaba menos y se veía mejor. Y eso es debido a los algoritmos de compresión que utilizan cada sistema. Por lo que sea, el de la web es mejor. Entonces, bueno, simplemente pues, al final decidí hacerlo así por eso, ¿sabes? Pero sí, he probado, y además se puede configurar la compresión que le das a las imágenes desde InDesign, puedes introducir tú los números, ¿no? Pero ya te digo, no he encontrado, la mejor manera que he encontrado es esta. Hay una sugerencia también, no sé. Igual hay muchas otras maneras de hacerlo mejores, pero bueno, esta es la mía, la que yo hago y la que me funciona a mí, por si os puede servir. Pregunta, ¿la biografía es mejor ponerla al principio o al final, antes del cierre? ¿Te refieres al currículum, biografía? Sí. Bueno, pues la verdad es que no sabría decirte. Yo es que no pondría biografía, pero esa es mi opinión personal. Vale. La pondría fuera, ¿sabes? Y es que a veces tenemos que intentar de que sea algo breve también. Entonces, si un director de arte, directora de arte va buscando un ilustrador con el que trabajar, primero quiere ver el trabajo. Quizás la pondría al final. Ahora estoy pensándolo un poco así, ¿sabes? Como que yo querría ver primero el trabajo, porque si el trabajo no me interesa no voy a ampliar información. Si el trabajo me interesa voy a ver si esa persona ha trabajado en más sitios para ver qué capacidad tiene de resolver quizás determinados proyectos, si ya ha hecho otros, pero lo más importante yo creo que es el trabajo. Vale, esta es una pregunta para un poco los desesperados de Bellas Artes. Porque claro, yo por ejemplo he hecho Bellas Artes y lo hice en la Complutense y tuve un cursillo de diseño de un trimestre. Sí. Entonces, ¿alguna recomendación de libros, páginas web o ideas donde te den ideas para maquetar bien portafolios, tal? No sé cómo decirlo, como que no sea el típico Pinterest o... Claro. Un poco como inspiracional, no sé cómo decirlo.
Claro, es que, a ver, es que el problema que tenemos los ilustradores es que tenemos que saber un poco de todo, ¿verdad? Entonces, pues sí, no sé si te podría recomendar una cosa en concreto, pero sí que te recomendaría que trataras de formarte un poquito en cuestiones básicas de diseño. ¿Dónde o cómo? No sabría decirte, pero sí, debemos de saber un poco de diseño también. Que al final es algo que está muy relacionado con la imagen, o sea, es comunicación visual al fin y al cabo, ¿no? Entonces es algo que nos va a enriquecer y que nos es necesario. Quería preguntarte cómo valoras no solamente tener el contacto con la editorial a través de un mail enviándole un portfolio, sino utilizar otros canales. Hoy en día es más difícil encontrar en una página web una dirección física donde hacer un envío postal. Sí. Pero ¿valorarías, por ejemplo, enviar algo, no sé, por ejemplo, una ilustración tuya con un calendario de manera que lo reciban, eso no lo tiran y se pueden guardar esa ilustración y eso está ahí? ¿O es tiempo perdido? A ver, nunca sabes. Yo creo que es interesante a veces mandar cosas físicas, ¿no? Postales, por ejemplo. Hay gente que sí que les funciona, o sea, que están receptivos a este tipo de cosas. De hecho, cuando vamos a una feria, yo os aconsejo también que tratéis de dejar algún material impreso, no sé, creo que es importante. Y desde luego, en este mundo virtual y digital, todas las oportunidades que tengáis de conocer en persona a las personas con las que queréis trabajar, de aproximaros a ellas, de entrevistaros con ellas, pues eso es como súper valioso. De hecho, yo tengo a gente en Estados Unidos, por ejemplo, por esa cuestión, ¿no? Porque es alguien que va a ir en persona y se va a reunir en persona con los directores de arte con los que yo quiero trabajar. Y es que eso, a día de hoy, es algo que marca muchísimo la diferencia, porque todos tenemos redes, todos podemos escribir un email, pero alguien que se siente delante de esas personas y les muestre el trabajo de otra manera, pues es algo que marca la diferencia. Entonces, pues sí, hay que pensar cosas de ese tipo. Funcionan muchas veces. Otras veces no. Yo también conozco a algún director de arte que no quiere que le envíen nada físico, imagino porque, no, pues no sé, cada cual es como es y a lo mejor no quieren acumular cosas, no lo sé. Pero por lo general sí que agradecen los materiales impresos. ¿Alguna pregunta más? Hola, yo te quería preguntar, como en relación a los dosieres específicos, ¿es mejor que sea, por ejemplo, muy cortito? Porque si en el caso de que sea una ilustradora que hace como varios, o sea, tipos, digamos, que no está, por ejemplo, dedicada solo a prensa, en el caso de que quisiera enviar un dossier específico para ilustración en prensa, ¿sería mejor que tuviera igual 3 páginas y solo un trabajo como de ilustración de prensa, o que fuera más amplio y que incluyera igual otro tipo de proyecto? A ver, yo creo que tiene que ser lo más específico posible, pero 3 proyectos me parece poco. Quizás 8 sería quizás el mínimo, 8, 10 estaría bien. Si no tienes tantos proyectos de prensa, no tienen por qué ser proyectos de prensa comerciales, simplemente trabajos personales que tú creas que pueden funcionar en el contexto de la prensa ya podría valer. Pero algo que esté muy alejado o que no tenga cabida en ese contexto, no. Pero siempre y cuando sea un trabajo personal que tú creas que puede funcionar en ese contexto, también lo puedes incluir. Gracias. Hola. Hola. Te quería preguntar acerca de, bueno, en el tema de los hipervínculos. En los últimos portafolios que hice, por ejemplo, decidí poner los datos de contacto en cada página y en vez de poner simplemente por escrito mi página web, que puedes copiar y pegar, lo escribí a mano y hice que fuera un hipervínculo y digo, parece un toque un poquito más personal, pero por otro lado me pregunto si igual puede ser un poquito, ay, se me ha ido la palabra, como intrusivo tener un hipervínculo en cada página. No, a mí no me lo parece, ¿no? Pues cada uno pincha si quiere o no si no quiere. Que si tú das la posibilidad ahí como de ampliar de la información, no me parece intrusivo. Yo lo veo adecuado. ¿El I Love PDF que utilizas mantiene los hipervínculos? No, en lo que haces es subir un archivo, te lo comprime y te lo descargas. Vale, o sea, sin tú lo que más. recibes es tu archivo comprimido ya. Sí. Vale, gracias. De nada.
Hola, bueno, Hola. mi pregunta era con respecto a los portfolios específicos, pero de proyecto. Porque decías que tal vez se podía armar un dossier para contar un proyecto. Si fuera el caso, por ejemplo, un libro, entonces recomendás que en vez de enviar el PDF del libro completo, aunque no esté terminado, ¿es preferible enviar un PDF que explique de qué se trata el proyecto o cómo recomendás contarlo? Sí, yo creo que es mejor porque nos permite contar cosas, básicamente, ¿no? Y yo en este último que os he comentado antes, de Mi piojo y yo, lo que hice también es... a mí me apetecía mucho imprimir ese libro en tintas directas. Nunca había hecho un libro con pantones y tenía especial interés en que fuera así. Entonces, incluso esa parte más técnica la incluí en el dossier, ¿no? Y comenté que el proyecto se podía resolver en 4 tintas directas, que podría ser algo interesante para darle más viveza a los colores. O sea, son cosas que tú cuando vas construyendo los proyectos piensas y entonces ahí lo puedes contar. Si envías solo el proyecto, no puedes contar qué piensas del proyecto, cómo lo quieres plantear. Yo creo que los editores todo eso lo tienen en cuenta y lo valoran. Directamente. Digo, porque por ahí algunos también prefieren leer el texto también, entonces. Sí, en este caso el texto iba íntegro. El texto iba íntegro en el dossier. Y las páginas incluí unas acabadas y otras no las tenía acabadas. Entonces incluí pues, como una especie de story o bueno, los bocetos, ¿no?, de las páginas que estaban sin acabar. Si el proyecto está acabado, pues igual te interese enviarlo entero, no sé. Es que cada proyecto está en un punto y está en un... Hay que valorarlo, ¿no? Pero podrías plantearlo así. Gracias. Si me supiera chistes, pues mientras camino los contaba, pero no me sé. Yo con los chistes no te puedo ayudar. En el tema de proyectos que hablamos ahora para editoriales, me pregunto cuánto les es interesante, porque muchos de ellos ahora mismo trabajan con cómo se trabaja con talleres con los niños, cómo se puede trabajar en la escuela con ese libro. Es interesante hacerles ya una propuesta de qué tipo de trabajo o taller se podía trabajar, porque en realidad luego es un tema de venta que a ellos les puede ayudar. Pues me parece una muy buena idea lo que comentas y es algo que se puede incluir en el dossier, ¿no? Cómo luego trabajar con ese material, con ese libro, cómo seguir dándole vida al proyecto, y yo creo que eso es algo que un editor sí o sí lo va a valorar, ¿no? Y además habla de tu manera de trabajar, de la iniciativa que tienes, de tus inquietudes, que al final también... las editoras no miran solo el proyecto, o sea, al final lo que vamos a hacer es trabajar con las personas, ¿no? Entonces tú también quieres saber un poco cómo es esa persona para ver si quieres trabajar con ella. Al final cuando nos embarcamos en estos proyectos que duran además muchos meses, ¿no?, pues es interesante ver, ¿no?, con quién voy a trabajar ahí mano a mano. Entonces, todo ese tipo de detalles yo creo que a los editores les dan pistas, ¿no?, y a lo mejor pues, ese tipo de cuestiones pueden hacer que decidan trabajar contigo y no con otra persona. Claro, muy bien. Vale, bueno, esta presentación, la idea es pues, que debatamos una serie de cuestiones y que las pongamos en común. Entonces, nuevamente, animaros a participar, a que preguntéis, a que compartáis también vuestra experiencia, si queréis. Entonces, bueno, cuestiones que surgen, ¿no? Cuando... En muchas ocasiones, bueno, sobre todo cuando empezamos, ¿no?, nos preguntamos, quiero dedicarme a la ilustración y no sé cómo empezar. Esto les pasa mucho a mis alumnos, ¿no?, que acaban de terminar. Quizás no sea el caso de vosotras, pero pasa mucho pues eso, la gente que acaba de terminar. Pero también ocurre a veces cuando queremos embarcarnos en proyectos de contextos en los que nunca hemos trabajado, ¿verdad? Dices, yo hago álbum ilustrado, pero de repente me apetece mucho trabajar en el sector del producto, me gustaría hacer packaging, ¿no? ¿Y cómo lo hago? ¿No? Nos enfrentamos a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo comienzo? Y bueno, luego hay como muchas otras preguntas que nos vamos haciendo y una de ellas puede ser, no tengo un estilo propio, ¿y qué es lo que pasa con esto? ¿Pensáis que los clientes cuando buscan un ilustrador o ilustradora buscan un estilo también? ¿Qué opináis sobre esto?
Yo voy a ser súper políticamente incorrecto, pero yo creo que sí. O sea, yo creo que el cliente quiere que más o menos... O sea, me explico. Si yo, por ejemplo, yo tengo un portafolio muy realista, académico, figurativo. Entonces, si yo voy tal y de golpe me contratan y de golpe les traigo súper abstracto, súper colorido, que no tiene nada que ver, pues es un chasco. Yo creo que una cosa es que hayan determinadas variantes de un poco de salirse, pero sí que del portafolio que has mandado que esperen una mínima relación. Ajá. O sea. Sí, por ahí detrás había también otra opinión. A ver, yo en cuanto a lo del estilo, creo que lo principal sería plantearnos qué es el estilo. Efectivamente. Porque visualmente yo creo que a día de hoy hay un montón de cosas que se parecen. Sí. Entonces, igual tu estilo es lo que estás contando o cómo usas ciertos elementos, que a lo mejor es tu forma propia o lo que representas. Entonces, no sé si es más relevante eso o lo visual a la hora de que te miren. Sí, efectivamente el estilo no es solo una cuestión gráfica, ¿verdad? Es la manera en la que yo abordo determinados temas, ¿no? Y cómo lo hago. Yo siempre pongo el ejemplo del roto, ¿no? El roto tiene una manera de dibujar que gráficamente todos tenemos en la cabeza, utiliza el negro principalmente, trabaja con pinceles, pero luego también tiene una manera de contar y siempre es desde la sátira, ¿verdad? Esa manera que tiene él de aproximarse a determinados temas es parte de su estilo también. El estilo al final también es como un pozo. Yo creo que el estilo es algo que va llegando con el tiempo, con el trabajo, y es todas esas cosas con las que yo me quedo, todas esas cosas con las que yo me siento cómoda. Eso que va dejando ahí el trabajo, ese pozo, es el estilo, ¿no? Pero luego es como una herramienta de doble filo, porque el estilo también se puede convertir como en una especie de jaula o de corsé, porque en el momento en el que queremos evolucionar, que es algo natural, ¿verdad? Nosotras seguimos trabajando y nuestro estilo va cambiando. Si el estilo se convierte en algo muy representativo de nuestro trabajo, puede ser que los propios clientes no nos dejen evolucionar. No sé si esto os ha pasado. Yo tengo una amiga que tiene un estilo como... Catalina Estrada tiene un estilo como muy... ¿cómo diría? Como muy reconocible, que casi es una fórmula a veces, ¿no? Como que podrías describirlo de manera muy concisa. Y a ella le pasaba eso, que cuando los clientes la buscaban por su estilo. Luego, cuando ella quería hacer cosas diferentes, le era muy difícil. Y claro, ¿cómo podemos romper esta dinámica, ¿no? ¿Cómo se os ocurre que la podemos romper? ¿Alguien se le ocurre? ¿Perdón? Enseñando tu versatilidad. Ajá, sí. A través de, quizás... Para mí es con los proyectos personales. Muy bien, es sí. la manera de crear un proyecto para el mismo estilo de trabajo, por decirlo de alguna manera, con cierta evolución y que empiece a formar parte de tu portfolio para abrir los ojos. Porque al final yo creo que muchas veces el cliente se queda con tu estilo porque es lo que le da seguridad. Sí, y lo que le ha llegado. Al fin y al cabo, ¿no? Muy bien, entonces a través de los proyectos personales podríamos evolucionar ese estilo que comience a formar parte de nuestro lenguaje, ¿verdad? Ese nuevo, y que los clientes entonces puedan estar interesados en esa nueva forma de trabajar o en ese estilo evolucionado, ¿no? Pero bueno, esto sí que es algo que nos suele preocupar, no sé, por lo menos a mí me ha preocupado en determinados momentos, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Luego también algo que nos preocupa es el hecho de no tener demasiados trabajos o no tener demasiados trabajos de clientes, ¿no? Es como que cuando nos ponemos a buscar, hacemos portfolio, pero no tenemos mucho trabajo o no tenemos mucho trabajo de clientes. La solución efectivamente es también los trabajos personales, pues hacer proyectos que no sean quizás para clientes cuando todavía no los tenemos. Y luego el tema de que no sean para clientes a mí no me preocuparía demasiado. Yo he visto tengo varias directoras de arte, por ejemplo, con las que trabajo asiduamente en prensa, que yo me he ido fijando con la gente que trabajan y trabajan con muchos ilustradores e ilustradoras noveles, ¿no? Que no tienen todavía demasiada carrera, ni experiencia, ni nada. Y lo bueno además es que, y esto pasa mucho en prensa en Estados Unidos, esas ilustradoras cobran lo mismo que todo el mundo, o sea, hay un precio fijo que es el mismo para todas. Y entonces me parece como, pues es que debe ser así, ¿no?
Y me parece muy importante que esas directoras de arte y que esos editores apuesten por este tipo de perfiles, que son gente que está empezando, ¿no? Que además viene con ideas frescas, con mucha creatividad y con cosas muy interesantes que aportar. Entonces, que no os pare el hecho de que no tengáis, si es el caso, muchos trabajos para clientes o de ese sector, por ejemplo. A lo mejor tenéis trabajos para clientes pero en otros sectores y queréis iniciaros en un sector diferente. Entonces todavía no tenéis muchos trabajos. Pues, que penséis que no es tan importante, ¿de acuerdo? Luego, algo que nos preocupa a veces también es, no sé si voy a ser capaz de llevar adelante un proyecto para un cliente. Esto es algo que me ha pasado a mí. Os comparto un poco mis inquietudes, en realidad, mis miedos, las cosas que yo he tenido, para que las pongamos en común. No sé si a vosotros también os ha pasado. Y esto me pasa a día de hoy, cuando de repente me proponen un proyecto muy diferente a todo lo que he hecho hasta ahora, pues es como que te entra el vértigo de... A ver, yo he hecho mucha ilustración para prensa, pero de repente me proponen un libro que tiene 40 imágenes y las tengo que resolver en 3 meses y pues voy a ser capaz, ¿no? Es como que, pues bueno, entra ese vértigo, ¿no? Luego, algo también bastante común es tener ese miedo, ¿no? al rechazo por parte del cliente. Eso es algo que también me pasa a día de hoy, que... Yo trabajo con directoras de arte que son muy exigentes a veces, hay algunas especialmente exigentes, y siempre cuando envío ese email con los bocetos es como que estás, hasta que te llega el de respuesta estás ahí con el nudo, ¿no? en el estómago. Y bueno, y puede ser que lo que vuelva de vuelta sea no funcionan. Y entonces tienes que lidiar también con el rechazo, ¿no? Y lo que quiero contar también es que la parte de gestión emocional ya es muy complicada en la vida y en la profesión también es pues también muy complicada. Y es algo con lo que tenemos que trabajar y forma parte de nuestro trabajo. Si queréis comentar algo o compartir lo que sea, me decís. Vale, luego hay cuestiones como más mundanas, como el no sé cuándo voy a darme de alta o cuándo puedo darme de alta, no sé si voy a poder mantenerme de alta y hacer equilibrios, ¿no? Con este tipo de cosas, que también es algo que forma parte de nuestra profesión y que tenemos que ir, pues bueno, solucionando. Otro de los miedos o inquietudes que tenemos es pues que tenemos miedo de que nos copien o de que usen nuestro trabajo de manera ilícita, ¿verdad? ¿Os ha pasado? ¿Sí? Bueno, yo tengo experiencia... hace un par de años o 3 tuve que meterme en una denuncia así bastante gorda contra El Hormiguero, no sé si algunos sabéis, porque usaron mi trabajo sin permiso y fueron como 3 años de litigio, ¿no? Incluso un juicio de por medio en el que tuve que ir a declarar. Y bueno, finalmente todo salió bien, ganamos con el abogado de APID. Y me indemnizaron por haber usado una ilustración mía en el programa, durante varios programas. Entonces esto también es como parte de la profesión, ¿no? Tener de repente que, pues bueno, que defender un poco nuestro trabajo y de litigar o de lo que venga, ¿no? También el hecho de moverlo en redes sociales, pues mucha gente dice, no lo muevo en redes sociales porque me copian, pero luego también si no lo mueves, ¿cómo lo va a conocer determinada gente, ¿no? Entramos ahí como en un debate interno que no sabemos muy bien qué hacer. ¿Qué otras inquietudes, dudas y miedos tenemos? ¿Por aquí? Vale, a ver, es que yo volvería a la primera pregunta, que es la que a mí me genera mucha ansiedad, que es la de, vale, por ejemplo, yo he hecho el máster de ilustración, me han explicado, me he movido por Bolonia, sé, vale. Y ahora es que quiero saltar a cosas de moda. ¿Por dónde empiezo? O sea, lo que has dicho del principio de tal, ¿cuál es la recomendación que nos darías a los que queremos dentro de ilustración o tal, pero ya saltar a hacer otras cosas que no sea la editorial? Por ejemplo, en mi caso es que hemos trabajado, era muy enfocado en el sector editorial, periodístico y tal, y claro, ahora es como quiero saltar un poco el tema de ilustración de moda. ¿Qué hago? ¿Dónde miro? ¿Qué hago? O sea, no. Claro. Bueno, pues ahí lo que tienes que empezar es a familiarizarte con el sector, ¿no? Con otros profesionales que ya trabajan en ese sector, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo tienen? Empezar a ver
qué posibilidades tiene tu propio trabajo y tu forma de trabajar dentro de las características que está pidiendo ese nuevo ámbito, ¿no? Y bueno, tratar de ver cómo se funciona en ese contexto. Yo creo que algo muy importante es que tratemos de comunicarnos los unos con los otros, ¿no? De repente, si hay ilustradoras que trabajan en ese sector que te gusta, ¿por qué no escribirles con toda la educación del mundo y preguntarles las dudas que tengas, las inquietudes? Habrá quien tenga la generosidad y el tiempo de contestarte y de hacerlo de buena manera. Al final, si a mí me ocurriera, por ejemplo, si alguien me pregunta, yo voy a tratar de contestarle de la mejor manera posible, porque es algo que nos beneficia a todas. Quiero decir, si de repente tú quieres iniciarte en ese sector y no lo haces bien, pues de repente es como que vas a perjudicar a la profesión en general, ¿me explico? O sea, si tú entras y no sabes cómo se cobra, no sabes muy bien si tienes que firmar un contrato o no, y tienes todas esas dudas, probablemente lo vas a hacer lo mejor que puedas, pero te vas a equivocar o no lo vas a hacer todo lo bien que podrías hacerlo. Entonces, el hecho de que alguien pues, se tome el tiempo de contestarte unas preguntas, pues creo que eso va a beneficiarnos a todas. Entonces, a mí me ha pasado a veces, ¿no? Me hacen preguntas y las contesto pues lo mejor que puedo, porque creo que es algo que... Y sí, creo que tenemos que hablar, que ponernos, no sé, en contacto unos con otros. Por eso también creo que es tan importante este tipo de eventos, ¿no? En los que de repente pues nos juntamos aquí un montón de gente, que todos dibujamos, todos tenemos unos intereses muy parecidos, ¿no? Y las asociaciones también están haciendo una labor para esto, ¿no? Para ponernos en contacto, para sentirnos colectivo también, ¿no? Y hay un montón de proyectos, no solo esta feria, sino también pues, APIF organiza los convoys, que sabéis que son charlas en las que quedamos para tratar temas, para hablar de forma distendida. Todo eso es lo que te va a hacer que tú de repente en un contexto determinado empieces a conocerlo mejor, aproximarte. Claro, no es algo que pase de un día para otro. Hay una labor ahí de ir tú pues, conociendo ese sector. ¿Alguna otra inquietud? Sí, yo a la hora de publicar, de conseguir publicar un álbum o algún proyecto en una editorial, generalmente, ¿tú crees que las editoriales buscan que les presentes tú el proyecto? O sea, ¿qué crees que es más común? ¿Que te publiquen un proyecto que les presentas tú? ¿O que te llamen para encargarte ellos un proyecto? Es que a mí me da la sensación de que es más común que te busquen por un proyecto personal tuyo. Para que tú tengas un álbum, una maqueta y la envíes a convocatorias o lo que sea, o no sé si es así o... Yo creo que las dos posibilidades son interesantes. Si tú tienes un proyecto y tienes algo que contar, que quieres, pues lo ideal es que tú te montes tu proyecto y que trates de moverlo. Pero la otra opción también me parece interesante, que te propongan algo y colabores con ellos y lo podáis evolucionar juntos, porque lo que pasa cuando tú haces tu propio proyecto es que en principio tú no estás teniendo feedback de ningún editor. Tú lo estás desarrollando a solas, digamos, por decirlo de alguna manera, y lo estás construyendo tú ahí, ¿no? Luego lo envías y no sabes si eso va a interesar o no. De la otra manera, pues bueno, te proponen algo y desde el minuto 1 hay una interacción, ¿no? Entonces, bueno, son como dos formatos diferentes y no diría que uno es mejor que otro, simplemente ambos pueden llegar a ser interesantes. A una tendencia de las editoriales, o sea, para ellos, a los generales, ¿qué es lo que suelen hacer con más frecuencia? Si es más fácil para ellos que tú les presentes algo o cómo lo ven a nivel editorial. Yo creo que pasan ambas cosas con la misma... Depende del tipo de editorial. Por ejemplo, te digo, Mediavaca, normalmente a ellos les gusta construir los proyectos porque son, bueno, pues en fin, es que tal y como trabaja Mediavaca, que cada proyecto es casi como, no sé cómo decirte, es una obra de arte, no sé cómo definirla, ¿no? Entonces ahí ellos son editores que construyen mucho los libros, buscan a los ilustradores, esa es su manera de trabajar, pero luego hay muchas editoriales que les gusta que les presentes y les propongas proyectos. Hay de todo, o sea, no te podría decir hay más de esto que de lo otro. Te vas a encontrar
de todo. Yo creo que es más, tú te tienes que preguntar qué es lo que te apetece a ti. ¿A ti te apetece contar algo? Porque tú sientes la necesidad de contar algo y quieres construir un proyecto muy personal tuyo y luego... ¿O te apetece construir algo en colaboración con un editor y darle forma juntos? ¿Sabes? Son como dos maneras de trabajar un poco distintas. Y las dos existen. Más que una pregunta es un comentario y como mi experiencia cuando hablas de los miedos y, por ejemplo, yo sí que a mí me cuesta o a mí lo que me sucede es que siempre piensas, yo me puedo mantener de esto, ¿sabe? ¿O hasta cuándo? Y a día de hoy, que mi experiencia, por ejemplo, es que yo no puedo vivir de la ilustración. Afortunadamente trabajo en campos relacionados, a veces en el diseño, a veces en la maquetación, pero como ilustrador siempre pues vas llamando a puertas. Entonces, sí que, me pasa cuando quiero ponerme en contacto con editoriales, pues vas buscando caminos, vas llamando a puertas y la verdad es que ahí nunca he encontrado una respuesta, ¿sabes? Nunca. Sin embargo, casualidad, siempre que he tenido algún proyecto de ilustración, me ha venido, no sé, iba a decir por azar, pero quiero pensar que no lo sé, pero por ejemplo me han venido proyectos a través de la web de la PIB. De repente, no he sido yo el que ha buscado a la persona, sino que la persona se ha metido en la web de la PIB, me imagino que habrá pues eso, mirado diferentes estilos y de repente pues yo lo he encajado. Entonces así hice mi primer álbum ilustrado a través de una profesora que me contactó porque me había visto en la web de la PIB. O hace poco también que hice contacto con una profesora y al final eso también acaba en un álbum. Entonces, tengo esa parte, ¿no? De que la frustración de llamar o enviar o presentarme a concursos o presentarme cosas y no tener ningún feedback, ninguna respuesta. Sí. Y luego, sin embargo, pues mira, digo, cosas que al final sí que han salido, han venido por cosas externas y no las he buscado yo. Entonces, pero reconozco que es un camino largo, un camino de fondo. Sí. A veces un poco frustrante, a veces decir, me quiero mantener en esto y no sé si voy a poder. Exacto. Hoy tengo trabajo, no tengo trabajo. Yo también tuve la suerte que trabajé mucho tiempo en libro de texto y eso me dio mucho trabajo hasta que de repente se cerró el grifo. Y la editorial era, no, es que trabajamos con otros ilustradores, no queremos repetir. Entonces de repente tenía mucho trabajo un año, otro año no tuve trabajo. Entonces sí que es verdad que es una lucha. Pero bueno, te digo, hablando un poco de los miedos, que el miedo siempre está ahí. Sí, el miedo y sobre todo como que nos toca trabajar mucho con la incertidumbre, ¿no? No tenemos nada seguro nunca, ¿no? Aunque en realidad nada es seguro en la vida, pero es como que nosotros sí que vivimos mucho con la incertidumbre de saldrá trabajo, no saldrá, ¿verdad? Y es interesante eso de que has comentado, ¿no? De que cuando nosotros llamamos puertas, cuando nosotros mandamos dosieres, es muy frustrante que no nos contesten, que parece que la cosa no... Y es muy gratificante cuando de repente simplemente tú siembras las semillas y alguien te llama, ¿no? Además, yo creo que ahí la relación que se establece ya es diferente desde el principio, ¿no? Porque son ellos los que te han buscado, ellas las que te han buscado. No has sido tú quien has ido a pedir, ¿no? Entonces, eso es lo ideal, yo creo, ¿no? Como mostrar el trabajo de alguna manera en redes, en nuestro portfolio online, en Behance, en un montón de sitios y que alguien se interese y se ponga en contacto con nosotras. Para mí eso es lo ideal. Pero bueno, mandar dosieres y mandar el trabajo también es muy importante a veces. Perdón, sí. Sí, tiene una pregunta con respecto a lo de los miedos y las inquietudes, porque vengo de un lugar muy pequeño en el que no tengo apenas lo que es recursos o medios para difundir este tipo de cosas, porque... en varios cursos me han dicho muchas veces, no, pero en actividades que hay en tu ciudad o como he visto que tenéis aquí, como un círculo de ilustradores y tal, y eso, es que no tengo. Y yo pues tengo mis estudios y tal, pero a la vez tengo el carnet de carretilla, porque sé que voy a acabar en una fábrica. Y estar aquí es un poco la excepción, entonces no sé hasta qué punto es rentable Yo vivo en una ciudad en la que no tengo pues estas salidas y donde veo que ahí está demasiado lejos o si hay pocos artistas en mi ciudad no podemos hacer ni un triste fanzine porque no llegamos, ¿sabes? Entonces es este eterno miedo de verdad estoy apostando tantísimo por algo a lo que no sé si voy a llegar porque
No sé si me está rentando hacer todo esto, no sé si me explico. Sí, sí, te explicas. Sí, efectivamente las circunstancias luego pues de cada cual son diferentes, ¿no? Y claro, salvar esa distancia o esa que puedas llegar a tener tú, pues tenemos las herramientas digitales, de alguna manera, se me ocurre, ¿no? En APIF tenemos el foro privado de APIF para socias y socios, que es una herramienta que construimos precisamente para ponernos en común todas y todos, para comunicarnos todas y todos y para poner en común nuestras inquietudes y nuestras dudas también, sobre todo. Y me parece una herramienta valiosa porque además es como un foro privado donde podemos hablar con cierta tranquilidad de algunas cosas y donde nos podemos acercar porque tenemos, pues eso, cada uno está, ya no es una cuestión también de distancia física, a veces estamos muy cerca pero estamos lejos, porque en la vida pues no tenemos tiempo, no tenemos... Entonces, bueno, no sé, tendrías a lo mejor las herramientas digitales ahí un poco, pero también entiendo la situación que comentas, ¿no? Que no siempre es fácil, pues bueno, rodearse de la gente y estar ahí como en contacto. Gracias por compartir tu experiencia. Estamos acabando, si se avanza un poquito, no sé si... Bueno, ya para terminar, cosas que me parecían relevantes para ser un buen ilustrador y preservar y respetar nuestra profesión, que es algo que considero que también es importante, que debemos pues bueno, comportarnos de alguna manera como profesionales. Cuando digo profesionales, pues es como tener en cuenta una serie de cosas, como por ejemplo la competencia desleal. No sé si os ha pasado, pero tengo amigas a las que les han pedido que dibujen como otra persona. Y entonces es como de repente, pues eso no hay que hacerlo, ¿no? Si quieres que dibuje como otra persona, contrata a esa otra persona, por muy cara que te parezca, ¿no? Pues este tipo de cosas creo que son importantes. Luego también el tema de los precios bajos, que es un tema muy delicado y que para hablarlo así rápidamente quizás no es lo mejor, ¿no? Porque, bueno, cada cual tiene su situación personal y particular y todos tenemos que pagar las facturas y a veces es muy difícil decir que no a determinados proyectos, pero en la medida de lo posible siempre tenemos que tratar de no trabajar con precios bajos, porque eso no solo nos perjudica a nosotras, sino que perjudica a toda la profesión, a todo el colectivo y pues bueno, pues es algo que nos hace mal. Luego también, pues cuidado con los concursos y las propuestas injustas, también aprender a detectar, ¿no? esos concursos que nos piden trabajo gratis y en los que no hay que participar, o esas propuestas injustas que suelen venir de malos clientes, ¿no? Con los que no hay que trabajar o hay que tratar de no trabajar. Y porque además suele pasar algo, y es que los clientes que nos hacen propuestas injustas suelen ser los peores clientes, los que más exigen, los que más cambios piden, porque al final lo que subyace ahí es que no valoran nuestro trabajo. Entonces, paradójicamente, los clientes que pagan mejor son los que piden menos cambios, los que más van a confiar en nosotras. Y yo sé que es difícil encontrar esos buenos clientes, pero es como la meta, ¿no? Tratar de trabajar con estas personas. Luego, la importancia de hacer piña colectivo, ya lo hemos hablado en diferentes momentos de la charla, dignificar juntos nuestra profesión, porque además creo que hay luchas y hay cosas que solo vamos a conseguir si estamos unidas y si nos comunicamos entre nosotras y sabemos lo que hay. Yo soy capaz de pedir determinado precio si sé que otros han pedido algo similar antes, eso me da fuerza, ¿no? Saber que otras compañeras han pedido X dinero por un trabajo hace que yo lo pida con más serenidad, ¿no? Porque siempre tenemos ahí como, ¿y si estoy pidiendo demasiado? ¿Y si? Pues hablemos, ¿no? ¿Qué has pedido tú? Yo esto lo hago mucho, ¿no? Cuando me piden un encargo, yo lo primero que hago es ver si otra persona lo ha hecho antes que yo, ¿no? Y si es así, tratar de escribirle y decirle, cuéntame, ¿cómo fue la experiencia? ¿Te fue bien? ¿Tengo que tener algo en cuenta? ¿Cuánto dinero pediste? Y entonces yo pido eso o un poco más para intentar siempre como, ¿no? Tratar de que siempre nos paguen un poco mejor, porque sabéis que es una profesión la nuestra en la que hay que ir reivindicando, ¿no? Que se nos pague bien. Y bueno, en esta importancia de hacer piña tenemos las asociaciones, como sabéis. Y ya para acabar, quería hablar, no sé si me voy de hora, ¿qué pasa? Porque son y 31, estoy un poco...
Quería hablar también de las tipologías de clientes, porque tenemos clientes malos con los que hay que tratar de no trabajar, y aquí vendría la parte de aprender a decir que no, y que nos da mucho vértigo decir que no, porque necesitamos el trabajo, pero hay trabajos que no nos favorecen en absoluto, al contrario. Luego tenemos buenos clientes, que esos son los que tenemos que trabajar, y luego tenemos también clientes que desconocen nuestra profesión. No sé si os ha pasado, pero tenemos que hacer mucha pedagogía, ¿verdad? Y explicarles a los clientes que el hecho de que paguen por una ilustración no significa que la puedan utilizar para cualquier cosa, ¿verdad? Toda esa parte de pedagogía que tenemos que hacer. En España esto pasa mucho, fuera de España no pasa tanto, en determinados países. Nuestra profesión está mucho mejor entendida, mucho mejor valorada, entonces esta labor no la tenemos que hacer tanto. Luego tenemos clientes grandes y clientes pequeños. ¿Qué pensáis? ¿Que es mejor trabajar para grandes, para pequeños? ¿Pequeños? ¿Grandes? ¿Hay diversidad de opiniones? Bueno, yo creo que no es mejor ni peor trabajar con grandes y pequeños. Los grandes tienen cosas buenas, los pequeños también. Los grandes quizás pues nos van a dar más visibilidad, pero quizás también por ser tan grandes y tener tanta gente interesada en trabajar con ellos, no siempre pagan mejor. Esto también es como un poco paradójico. Hay veces que clientes pequeños o mucho más modestos pagan mejor que los grandes. Y luego a veces trabajar con clientes pequeños es muy enriquecedor porque el trato suele ser como más cercano, no sé. Bien, la importancia también, hablaros de la importancia de los trabajos personales. Esto que veis en pantalla es un mood board que me envió MailChimp para un proyecto que desarrollamos juntos. Y entonces ellos me querían explicar con ejemplos de mi trabajo qué cosas le parecían interesantes y por qué habían decidido trabajar conmigo. Entonces, yo al ver este mood board me di cuenta que varios proyectos que había ahí eran proyectos personales, ¿no? Entonces los proyectos personales nos abren puertas y nos hacen, pues, de repente que podamos trabajar luego en proyectos comerciales con empresas. Entonces son muy importantes, no solo para evolucionar a nivel gráfico, para probar cosas sin la presión de que está ahí el cliente y no sabemos si aquello va a funcionar bien, sino también pues, como para que luego los clientes los vean y decidan trabajar con nosotros. Como recursos, pues bueno, sabéis que tenéis un montón de recursos, la guía ninja de la ilustración, el libro blanco de la ilustración y luego en las APIs, en las webs de las APIs suele haber también un montón de recursos para que sigáis formándoos. Y ya, para acabar, un poco pues la actitud que yo creo que hay que tener un poco con esto en nuestra profesión, de alguna manera tener paciencia, que es algo muy complicado en la sociedad actual porque todo va como a golpe de, como muy rápido, ¿no? Pero como que hay que tratar de ser pacientes, hay que tratar de perseverar también, como de no tirar la toalla de alguna manera y aprender a disfrutar de lo que hacemos. También creo que si no disfrutamos con lo que hacemos, pues no sé si quizás tiene sentido que lo hagamos. Creo que porque si va a ser un suplicio es mejor no hacerlo, ¿no? Entonces, aprender a disfrutarlo, si es posible, aprender a cuidarse también, ¿no? Y eso implica descansar, entender que el trabajo no lo es todo en la vida, ¿no? Tener espacios de ocio y de cuidado. Luego, aprender a cuidar la profesión y a los demás, que eso es algo de lo que ya hemos hablado. Tener conciencia de colectivo, por lo que hemos hablado también, porque así somos más fuertes y más podemos luchar, tener luchas colectivas, tener ética profesional y tener empatía, porque al final nuestra profesión también va de trabajar con las personas, ¿no? Nos vamos a estar relacionando constantemente con personas y construyendo proyectos con ellas. Entonces esa parte también es importante. Y ya está. Mucha suerte a todas.